Vino, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Regional de Madrid, a esta segunda actividad del programa de actividades que hemos programado con motivo de la exposición Valle Inclán en Madrid. Quiero dar la bienvenida a Ainhoa Amestoy, nuestra ponente de hoy, y a todos ustedes, porque con ella iniciamos un ciclo de 3 encuentros con directores de escena que han trabajado con obras de Valle Inclán. Ella nos va a hablar de su trabajo en Los Cuernos de Don Friolera, que eso ha sido una obra que ha tenido un éxito estupendo, que todavía sigue de gira y que espero que algunos de ustedes deseo que la hayan visto. Y la semana próxima vendrá Eduardo Vasco para hablarnos de Luces de Bohemia, y el día 5 de mayo vendrá José Carlos Plaza para hablar de Comedias Bárbaras. Yo simplemente voy a presentar a Ainhoa. Es licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia, entre Literatura y Literatura Comparada, además de doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura. Ha trabajado como actriz con importantes directores y ha dirigido Los Cuernos de Don Friolera, Hablando, Último Aliento, Desengaños Amorosos, Lope y sus Doroteas, en fin, tiene una dilatada experiencia. Ha recibido premios importantes como el José María Rodero, el Premio ADE de Dirección y el Premio Ercilla. Es profesora de la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, y ha trabajado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, en universidades norteamericanas. Está vinculada al Instituto del Teatro. En fin, una dilatada trayectoria profesional. También ha realizado labores de gestión cultural en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora es, además, directora residente de los Teatros del Canal. Y también posee una productora teatral, Estival Producciones, en fin, que creo que tiene una dilatada trayectoria profesional y, en fin, ahora nos lo va a demostrar hablando de su trabajo. Aprovecho, yo tengo que hacer la cuña publicitaria, claro para contarles, como les he dicho, el próximo martes vendrá Eduardo Vasco, el día 5 de mayo vendrá José Carlos Plaza para hablar de Comedias Bárbaras, el 12 de mayo Darío Villanueva nos hablará sobre los paralelismos entre el Dublín del Ulises de Joyce y el Madrid de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Luego proyectaremos tres películas basadas en obras de Valle: Luces de Bohemia, Tirano Banderas y Esperpentos. Y como saben, también algunos viernes estamos haciendo la representación total de un espectáculo que se titula Allá en el mundo de la verdad, entrevista a Valle Inclán. Es un texto de Ana Contreras, que nos ha escrito para esta ocasión y que ha dirigido Ana Cavilla. Y sin más, muchas gracias. Les dejo con Ainhoa. Un saludo. Buenas tardes. Es para mí una alegría estar hoy con ustedes celebrando a Valle Inclán, el cual sin duda merece este despliegue de exposiciones, actos, representaciones y un largo etcétera. Agradezco a ustedes su asistencia y a los organizadores muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor que mi experiencia en torno al autor pueda enriquecer o sumar algo de información a las reflexiones que se están llevando a cabo. Bueno, mi relación con Valle viene de lejos, como luego les contaré, aunque efectivamente hoy estoy aquí como directora de escena del espectáculo Los Cuernos de Don Friolera, que lleva un año de gira por España. Los Cuernos de Don Friolera es una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal, con producción ejecutiva de Estival Producciones, que es la productora que dirijo desde hace 20 años con mi socio Alejandro de Juanes y con quien he desarrollado espectáculos como algunos de los que se han mencionado: Desengaños Amorosos, Amor, Amor, Catástrofe o Lope y sus Doroteas, entre otros. Bien, aquí les presento el cartel, el segundo cartel que preparamos para Los Cuernos de Don Friolera, con una fotografía de Marcos G. A lo largo de la presentación iré mostrando diversas fotografías para ilustrar y explicar aquello que les voy a ir contando, y todas esas fotografías van a ser de este fotógrafo escénico maravilloso, como verán ustedes, que es Marcos G. Aquí pueden ver parte de la ficha técnica y artística, ¿no?, de los diseñadores, de los que también hablaré en la presentación.
Bien, les decía que don Ramón María del Valle Inclán me acompaña desde hace tiempo. Concretamente desde la década de los 90, desde el año 98, porque al menos una vez al año he celebrado su literatura en un acto que se celebró en Madrid, que se llamó La Noche de Max Estrella, un evento cultural en el que un grupo de peregrinos, artistas e intelectuales seguíamos en las calles madrileñas los pasos de Max Estrella y Don Latino, reflejados en la obra Luces de Bohemia, de la que hablará Eduardo Vasco la próxima semana o en unas semanas. Se hacía habitualmente coincidiendo con el Día del Libro o con el Día del Teatro. Esta procesión laica sostenida por la Comunidad de Madrid y también impulsada por el Círculo de Bellas Artes, fue concebida, entre otros, por el dramaturgo, periodista y profesor Ignacio Amestoy, mi padre, que hoy me acompaña, ahí en tercera fila, y al que luego pueden ustedes hacerle las preguntas también que vean oportunas para completar esta charla sobre Valle Inclán, ya que sabe mucho más que yo sobre este autor. Como pueden ustedes imaginar, la relación familiar me llevó a participar activamente en este evento que menciono, ¿no?, la Noche de Max Estrella, e incluso dirigí este acto junto al profesor Javier Huerta en varias ediciones. Concretamente las que se realizaron desde el año 2018 hasta el 2022. Por las tablas de la noche pasaron cientos de actores, actrices, directores, directoras, autores, autoras, políticos, todos ellos comprometidos con Luces de Bohemia y que dejaron inolvidables intervenciones en diferentes espacios madrileños, como podía ser el Callejón del Gato, con los espejos deformados, la Puerta del Sol, el Paso por Montera, Casa Ciriaco, la Buñolería modernista, en fin, una serie de espacios que se recorrían, y entre los participantes tuvimos intervenciones, por ejemplo, de Nuria Gallardo, Joaquín Notario, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Laila Ripoll, Manuel Galeana, Jorge Urrutia, Victorica Rodríguez, Rosa León, Carmen Alborg, Elena Pimenta, Terele Pávez, Javier Villán, Nuria Esper, Emilio Gutiérrez Cava, Arrabal, Mario Gas y un larguísimo etcétera. Incluso también tuvimos la intervención de jóvenes estudiantes de entidades académicas como pudo ser la RESAT o la Universidad Complutense de Madrid. Les voy a poner un breve vídeo de una de esas ediciones de la Noche de Max Estrella del año 2019 para que se hagan ustedes una idea de lo que era. Seguro que alguno de ustedes pudo participar, ¿verdad?, en ese recorrido, pero así con este vídeo pueden ver cómo se homenajeaba a Valle en las calles madrileñas. Es un vídeo realizado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. No tiene palabra, tiene solo una música que acompaña las imágenes, pero con las imágenes van a poder ustedes ver esa dedicatoria, esa dedicación, ese homenaje que realizábamos a Valle Inclán. Así que vamos con el vídeo. Me pongo así un poquito ladeada en la mesa, discúlpeme, para que ustedes puedan ver bien la pantalla. Vamos a por ello. En el inicio del vídeo está mi hijo, que es un gran fan también de Valle Inclán, se sabe los cuernos de Don Friolera de memoria, y también sale mi hija, ambos con la campana, que era la señal sonora, el efecto sonoro que siempre está presente en el teatro, que nos servía para la conducción de todas las gentes que nos perdíamos por las calles madrileñas. Así que aquí abriendo el vídeo, mi hijo y luego mi hija. Las familias de artistas.
una fiesta, como pueden ver ustedes. Bien, pues además de estos años dedicados a Valle Inclán, con la Noche de Max Estrella, como se ha comentado, desde hace un par de años trabajo como directora residente en los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Al comenzar esta tarea se me encomendó centrar mi mirada en el teatro de los siglos XX y XXI. Y en ese análisis no tuve dudas, supe que había que comenzar la revisión del siglo XX partiendo del gran autor de principios del siglo, que es Ramón María del Valle Inclán. Posiblemente el más crítico... Ay, perdón. A ver... aquí tenemos. Posiblemente, les decía, el más crítico, audaz, rico y renovador de todos los autores de principios de siglo. Tan moderno que no fue verdaderamente entendido en su tiempo y quizá, pienso, solo ahora podemos apreciar verdaderamente su legado y las posibilidades escénicas del mismo. A la hora de enfrentarme al proceso de escenificación, supe que Los cuernos de Don Friolera era el texto que tenía que elegir para llevar a escena. Se lo voy a explicar, pero antes, para que puedan seguir toda la explicación, les voy a poner también un teaser, tráiler, que se llama resumen de la pieza, para que puedan ustedes seguir aquello que vamos a ir contando y repasando. Así que vamos con el teaser de la obra. Mujer, piedra descalza. Déjame. Cultivando a la tenienta, ¿eh? Es mala mujer. Cartagenera y esposa de teniente. Y a usted morir quemada. ¡Me he quedado sorda de un aire! Loreta, vas a freírme los hígados de ese pendejo. Y de saberse, ¿qué haría mi teniente? ¡Ping! ¡Pam! ¡Pum! Si me amas, calla, no me ofusques. ¿Quién ha escrito el anónimo, doña Tadea? Yo solo sé de mis pecados. Loreta, me has hecho dudar de todo. Pascual, no seas injusto. ¿Quién está oculto en aquella puerta? Pachiquín, tú conseguirás perderme. Mira cómo me tiembla la mano. Esos son los nervios. Si ese hombre bárbaro se satisface bebiéndose mi sangre, se la ofreceré a cambio de salvarte. ¡No me tiembla a mí el pulso! ¡Muere, ingrata! ¡Guiñe el ojo y estira la pata! ¡Qué barbaridad ha hecho usted! ¡A ver mi honor! Muy bien. Bien, como les decía, supe que tenía que elegir ese texto concretamente de Valle Inclán, Los cuernos de Don Friolera, y llegué a esa conclusión por varias razones que les iré exponiendo. Por una parte, considero que es la obra que mejor expone la teoría del esperpento, de forma teórica y práctica. El esperpento, ya saben que es ese subgénero de su invención y eminentemente español, ya que nos retrotrae a artistas y literatos como pueden ser Goya, El Greco, Quevedo, precursores de ese esperpento. Y un género, subgénero, del que creo que debemos estar muy orgullosos y reivindicarnos. A veces a los españoles nos cuesta un poco reivindicar lo nuestro, ¿no? Y preferimos lo ajeno, pero creo que es un deber, ¿no?, que tenemos reivindicar aciertos como puede ser ese. Incluso desarrolla Valle esa teoría del esperpento más de lo que lo hace en Luces de Bohemia. Por ejemplo, ven en la fotografía dos personajes deliciosos, ¿no?, y muy interesantes, que son Don Estrafalario, trasunto de Valle, interpretado por Roberto Enríquez, y Don Manolito, interpretado por Nacho Fresneda.
Ellos tienen una serie de conversaciones, ¿no?, donde podemos ver expuesta esa teoría del esperpento. Me fascinó, asimismo, la estructura del texto, que presenta 3 maneras diferentes de reflejar una historia. Ahora nos volvemos locos con los planteamientos narrativos de series de Netflix, ¿no?, diciendo qué audaces son, que presentan una misma historia a través de diversos personajes, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta que ya hace 100 años lo hacían nuestros creadores, nuestros literatos. Bien, aunque es cierto que en varias puestas en escena que se han realizado de Los cuernos de Don Friolera se ha prescindido de alguna de las partes, yo no quise prescindir de ninguna de ellas. Y quise que tuviesen también el orden propuesto por el autor, que comienza revelando la historia a través de un teatro de títeres, cargado o planteado o escenificado por un bululú ciego. Y luego tenemos una parte central, que es la principal, que es aquella de la que no se suele prescindir en las escenificaciones, y acabamos con un romance de ciego, que en nuestro caso es interpretado, aquí tenemos el bululú, ¿no?, con sus títeres, el teniente y la mujer. Y aquí tenemos el romance de ciego, interpretado en nuestro espectáculo de manera magistral por Miguel Cubero, y que despierta casi siempre el aplauso del público, porque verdaderamente la creación que ha hecho Miguel es espectacular con este romance. En fin, a mí me parecía que esta estructura en 3 partes era fundamental y que no podía prescindir de ella. Hemos visto 2 ciegos. Para Valle este tipo de personaje y reivindicar la ceguera es importante, e incluso hay más ciegos en la pieza, como puede ser este personaje que ven ustedes aquí, que es el que vende el cuadro del que van a hablar Estrafalario y Manolito. Verán que el cuadro es una abstracción de cuadro y se basa en la figura cuadrada de la misma estructura. Luego hablaremos de la estructura y cómo nos ha permitido jugar escénicamente. La verdad es que para mí es muy bonito poder estar hoy compartiendo estos secretos de la puesta en escena, porque pocas veces se habla de ellos, y estaría horas, o sea, lo que ha equivalido a un año entero de investigación y 45 días de ensayo, pues imagínense ustedes, podría estar horas contándoles anécdotas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar condensar al máximo y quedarme con aquello que crea que les puede interesar más, pero que creo que para mí por lo menos es una oportunidad bonita compartirlo con ustedes, ¿no?, esos secretos de la escenificación. En fin, yo siempre intento, quizá como estudiante que he sido de teoría de la literatura y literatura comparada, que permanezcan aquellas cosas que considero, aunque se hagan adaptaciones o versiones, que considero que son importantes, esenciales, es decir, la esencia del texto del autor, porque muchas veces vemos escenificaciones con versiones libres o versiones que se alejan tanto de lo que planteó el autor, que dices, bueno, es que ya es otro texto. Y yo creo que siempre hay que mantener esa esencia. Por eso para mí es muy importante ese análisis y el respeto. Respeto jugando también, pero respetando lo esencial en el autor. Otra de las cuestiones a las que no quise renunciar son las sugerentes y sonoras acotaciones que indudablemente completan el valor de la obra. Igual que el lector las lee, creo que el público tiene derecho a escucharlas porque son verdadera literatura. Por ello elegí 3 narradores que las interpretan en escena, en este montaje, no sin cierto distanciamiento.
Aquí tenemos una imagen de los 3 narradores, que ven ustedes que van vestidos para equipararlos con unas gabardinas negras y luego cada uno lleva un sombrero negro, pero diferentes, o sea, desde una visera hasta un sombrero pues más marcadamente masculino de la primera mitad del siglo XX, es decir, buscando unificación, pero también diferenciación. Tenían que ser 3, para mí tenían que ser 3, ni 2 ni 4. Como creo que hubiese querido el autor para Valle Inclán, el número 3 era especialmente relevante y lo podemos ver en este texto, por ejemplo, a través de los 3 matuteros que conversan, acosan, bueno, comparten momentos con los personajes de la pieza. Aquí tenemos a los 3 matuteros interpretados por los mismos 3 narradores, pero no solo eso, sino que también tenemos a los 3 tenientes, compañeros de don Friolera en la trigedia, porque Valle habla de que esta pieza es una trigedia, no una tragedia, y vuelve a jugar con el número 3. Pues esos 3 tenientes en una escena que yo creo que es absolutamente especial. Y que curiosamente escenas muy difíciles como la de Estrafalario y Manolito o esta de los militares, bueno, han sido de las más celebradas. Incluso esta de los militares salió, lo que es la relación de los militares salió muy viva desde el principio, pero porque está muy bien construida. Es que claro, cuando tienes un buen texto por detrás, ¿qué diferencia entre tener un buen autor o un autor no tan bueno? Claro, con Valle es que todo sale al final, ¿no? Bien, los 3 narradores de los que les hablaba se convierten en comodines para cualquier necesidad escénica, que las hay muchas. Por ejemplo, los cambios de escenografía. Aquí tenemos unas sillas, es una escenografía donde aparentemente hay pocas cosas, es una escenografía limpia, pero siempre hay que hacer pequeños cambios, desde claveles que se quedan en el suelo y que elegantemente las transiciones es de lo más difícil de montar en teatro. A veces son mucho más difíciles y a veces se descuidan más que las escenas en sí. Y las transiciones hay que cuidarlas, igual que hay que cuidar el saludo o hay que cuidar la apertura de telón, todo hay que cuidarlo en teatro, porque todo forma parte de la representación. Realmente, como hablo con mis alumnos, a veces la representación casi empieza desde que uno se compra la entrada, ¿no? Y entra por la puerta del hall. Ahí ya empieza el rito escénico. Entonces, creo que todo hay que cuidarlo. En fin, pues nuestros narradores nos ayudaban a estos cambios de las sillas o necesidades escénicas o entrada de utilería. De pronto dices, pues hay que meter una caja. ¿Quién la mete? Venga, el narrador. Hay que meter una ventana, porque ese cuadrado representa una ventana, pues la mete un narrador que a su vez interpreta a un borracho que marca Valle en una de las acotaciones, es decir, puro juego. O hay que introducir esa silla donde se va a sentar Roberto Enríquez, pues primero el narrador introduce la silla y luego hace otra cosa. De hecho, durante los ensayos me pasé esos 45 días diciendo, ¿a quién tengo libre para hacer esto? Y a veces que, como tenemos acción constante en la pieza, no sé si algunos de ustedes la habrán visto, había veces que no tenía a nadie libre. La verdad es que ha sido un montaje agotador que no tienen respiro. Bien, pues ahí tenemos esa caja o esa ventana o ese álbum de fotos. Esto es un álbum de fotos. En esos secretillos de escena les diré que el escenógrafo en el álbum de fotos puso fotos de los propios actores, bueno, para que exista una relación emocional con el álbum. Esos pequeños detalles no los ve el público, pero mueven al actor de una determinada manera y es un gesto hermoso por parte del escenógrafo perder, entre comillas, su tiempo para regalar al actor esa propuesta delicada y cariñosa y que va a remover al intérprete.
También nos servían los narradores para efectos sonoros, incluso. Luego leeremos un fragmento donde Friolera le exige a Loretta pruebas de que realmente no le es infiel, y los narradores a lo lejos refuerzan esa intención de forma sutil diciendo pruebas, pruebas, ahí dice Friolera, quiero pruebas, y los otros insisten en pruebas, pruebas. Es decir, que nos sirven para matizar, para reforzar efectos, etcétera, etcétera. Para interpretar personajes breves, como Valle no se corta a la hora de introducir personajes y de pronto dice, bueno, pues ahora sale un ratón de la boca de su agujero. Dices, venga, un narrador para que salga de uno de los cuadraditos como si fuese la madriguera. Y ahí tenemos al narrador saliendo de uno de los cuadraditos. Bien, el número 3 que mencionaba antes, ¿no? La estructura en 3, también nos recuerda que en esta obra, publicada de manera íntegra en el año 1925, por lo que precisamente el año pasado se cumplió su centenario, que era otra de las razones para llevarlo a escena, pues esta pieza forma parte de una trilogía, como sabrán ustedes, llamada Martes de Carnaval, que está recopilada en este libro del que luego les hablaré. Y fue muy hermoso, bueno, trilogía, es decir, seguimos con el número 3. Fue muy hermoso el año pasado, casi por pura casualidad. Ustedes pensarán, esto está buscado, pero a veces la magia, el teatro siempre tiene esa magia. Y la pura casualidad nos llevó a estrenar un Martes de Carnaval. Bien, otra de las razones que nos llevó a seleccionar, o que me llevó a seleccionar este título, fue la universalidad del mismo. Habla de un tema, bueno, reconocible por todos, como son las infidelidades, y lo hace desde una perspectiva no localista, como otras obras de Valle. Por ejemplo, recordemos que algunas pues, tienen referentes gallegos, etcétera, ¿no? Sino que en Los cuernos de Don Friolera lanza Valle su mirada a varios lugares y personajes de España. Y eso para mí era maravilloso, poder indagar en la tradición, en la cultura, en el folclore, en la geografía de nuestro país y ofrecerla, compartirla con los espectadores, compartirla con el equipo artístico, ver cómo son los trajes de un lugar o de otro. Me parecía hermosísimo. Entonces fue otra de las razones que me llevó a coger este título. O incluso Valle lanza su mirada a Europa. No sé si recuerdan que hay una reflexión, por ejemplo, sobre la obra shakespeariana. Creo que si estamos hablando de Valle, no puedo hablar solo yo, sino que Valle también tiene que estar presente, por lo que, si ustedes me lo permiten, voy a leer a lo largo de la charla algunos fragmentos de la pieza para que puedan ustedes escuchar la voz. Entonces veamos cómo hablan don Manolito y don Estrafalario en ese prólogo que les mencionaba y cómo habla, entre otras cosas, de la literatura shakespeariana. Y dice así, don Manolito: no me negará usted que el romance de ciego, hiperbólico, truculento y sanguinario, es una forma popular, contesta don Estrafalario, una forma popular judaica, como el honor calderoniano. La crueldad y el dogmatismo del drama español solamente se encuentran en la palabra, en la Biblia. La crueldad shakespeariana es magnífica porque es ciega con la grandeza de las fuerzas naturales. Shakespeare es violento, pero no dogmático. La crueldad española tiene toda la bárbara liturgia de los autos de fe. Es fría y antipática. Ah, si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico, como la Ilíada. A falta de eso, tiene toda la antipatía de los códigos, desde la Constitución a la gramática. Y dice don Manolito, porque usted es anarquista. Ah, tal vez, tal vez. ¿Y de dónde nos vendrá la redención, don Estrafalario? Del compadre Fidel,
es decir, del bululú, ¿no?, que han visto en el inicio con los títeres. Don Manolito, el retablo de ese tuno vale más que su Orbaneja. ¿Por qué? Porque está más lleno de posibilidades. No admito esa respuesta. Usted no es filósofo y no tiene derecho a responderme con pedanterías. Usted no es más que un hereje, como don Miguel de Unamuno. Adiós, gracias, contesta don Estrafalario, pero alguna vez hay que ser pedante. El compadre Fidel es superior a Iago, Iago el personaje de Otelo, ¿no?, como saben ustedes. Iago, cuando desata aquel conflicto de celos, quiere vengarse, mientras que ese otro tuno, espíritu mucho más cultivado, solo trata de divertirse a costa de don Friolera. Shakespeare rima con el latido de su corazón, el corazón de Otelo, se desdobla en los celos del moro. Creador y criatura son de un mismo barro humano, esa situación, ¿no?, respecto a los personajes. En tanto, ese bululú, el de los títeres, ni un solo momento deja de considerarse superior por naturaleza a los muñecos de su tabanque. Tiene una dignidad demiúrgica. Bueno, y sigue un poquito la escena. Bien. No voy a negar la dificultad del texto de Valle-Inclán, pero tampoco voy a negar que nos ha servido a lo largo de las décadas a los profesionales y a los espectadores y lectores como elemento paralizador a la hora de acercarnos a él. Siempre con esa excusa, es que Valle es muy difícil, pero no es un autor tan inaccesible o complejo como pueda parecer inicialmente. Y además tiene una virtud que son las diferentes capas que ofrece el texto, que nos permite llegar a espectadores de perfiles muy variados, desde espectadores, bueno, más cultivados, ¿no?, más intelectuales, a espectadores que simplemente, en este caso, pues van a escuchar una historia de cuernos que se entiende perfectamente. Nosotros incluso hemos realizado campaña escolar con el espectáculo, una campaña con un gran éxito. En nuestra empresa Estival Producciones siempre nos preocupamos por ese público adolescente que no es solamente el público del futuro, como solemos decir, sino que el público adolescente es el público del presente. Siempre desde nuestra empresa realizamos cuadernos pedagógicos para nuestros espectáculos. En este caso, si a ustedes les interesa, pueden revisar nuestro cuaderno en nuestra página web, la página web de Estival Producciones. Es un cuaderno, o son unos cuadernos, ahora les especifico por qué dos, que ha realizado Julieta Soria, que es una de las máximas especialistas en la realización de este tipo de cuadernos didácticos. ¿Por qué sabe lo que se hace? Porque ella es autora, dramaturga, pero también es profesora de secundaria, además de un instituto de Tres Cantos donde tienen bachillerato artístico. Y claro, un cuaderno didáctico pues lo tiene que escribir aquella persona que sabe cómo es ese diálogo, ¿no?, y esa exigencia o esa necesidad de los estudiantes de secundaria. Nosotros, en este caso, con los cuernos, realizamos una guía didáctica para estudiantes de secundaria, pero también hicimos una para espectadores al uso, porque creemos que tras salir de un espectáculo, los espectadores, espectadoras pueden querer completar la información de lo que se ha visto, ya sea porque quieren saber más del autor, quieren saber más de la época, quieren saber más sobre el texto o quieren saber más sobre el espectáculo. Entonces, creemos que este material extra puede ser interesante para muchos. Por ello, nos esmeramos en ello y pueden ustedes revisarlo. La verdad es que ha quedado muy bonito y muy completo, si lo quieren ver. Bien, desde mi perspectiva de directora de escena contemporánea, directora de escena mujer, madrileña, nacida en el 77, bueno, con todas mis características, tenía que elegir qué quería contar con la obra del autor,
gallego. Específicamente, ¿qué quería contar? ¿Qué quería compartir con el público? ¿Sobre qué quería reflexionar? ¿Y de qué manera, ¿no? El director siempre se plantea qué queremos contar y cómo lo vamos a contar. Evidentemente, hay aspectos males de su tiempo, males del tiempo de Valle-Inclán, que nos pueden pillar más alejados, ¿no? Por ejemplo, la posición del estamento militar en este avanzado siglo XXI nos puede parecer más ajeno, aunque bien es cierto que todos hemos, o casi todos, muchos, hemos tenido familiares en el ejército, ¿no? Y todavía, bueno, pues sabemos qué quiere decir eso, ¿no? U otros aspectos como la crítica al teatro de su tiempo. Hay muchas menciones a autores como Echegaray, que ahora pues no llegamos a sentir tan próximos. Pero al margen de temas que podían resultarnos más alejados, sí que había otros, y bueno, así se ha visto que han tocado la sensibilidad del público actual, del público del siglo XXI, ya que están a la orden del día dentro del autoritarismo del hombre sobre la mujer que presentaba Valle. Hemos visto temas como la violencia machista, que se recalca en la puesta en escena y que, bueno, desgraciadamente vemos que repercute no solamente en los adultos, sino que también repercute en los hijos, en los menores de las familias, como se puede ver en la obra. Bueno, este año hemos visto que este primer trimestre ha habido un número de víctimas que no sé si en este momento está en 15 mujeres muertas, o 16 incluso, que es peor que en los últimos 5 años, y 11, o más o menos esa cifra, menores huérfanos. Así que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando y reflexionando, por tanto, en la escena. Bueno, les voy a leer un fragmentito de esta escena, concretamente, donde hay una pelea entre la pareja, entre Pascual y doña Loreta. Pascual, dice don Friolera, ¿conoces tu sentencia? Pascualín, si dudas de mi inocencia, si me repudias de esposa, que sea de una manera decente y sin escándalo. Y contesta don Friolera, en España, la mujer que falta tiene pena de la vida. Dice doña Loreta, Pascual, nunca tu esposa dejó de guardarte la debida fidelidad. Don Friolera, pruebas, pruebas. Y los narradores, pruebas, pruebas. Doña Loreta, también yo las pido, Pascual. Loreta, es preciso que resplandezca tu inocencia. Doña Loreta, como el propio sol resplandece. ¿Quién me acusa? Un hombre bárbaro, un celoso demente. Mátame, pero no me calumnies. Bueno, ellos lo interpretan de forma tragicómica. Este aspecto luego lo resaltaremos. Bien. Tenemos otro tema que considero que es importante, que es la identidad, o cómo nos dejamos llevar más por la mirada externa que por nuestras propias inquietudes personales. Tenemos ahí otro tema que ha preocupado, por ejemplo, a dramaturgos como Lorca, ¿no? La murmuración, el qué dirán. Ahora estamos mucho más preocupados por cómo se nos ve en las redes sociales. Si se ve que soy feliz, si se ve que he hecho muchas cosas fantásticas, ¿no?, a lo largo de mi fin de semana, más que la realidad y más que reconocerme tal y como soy. Y aquí tenemos a un personaje, a don Friolera, que se deja llevar por esa mirada externa, más que por sus propias convicciones, y termina matando por esa mirada externa. O sea, probablemente si no hubiese existido ese juicio exterior, imaginado también en parte por él, o sea, real, pero también imaginado.
pues a lo mejor no habría terminado matando. Entonces, atención a ese respeto a nosotros mismos, ¿no? Y a no dejarnos conducir tanto por lo que los demás opinan. U otros temas como, cogiendo un término actual, ¿no? Las fake news. Friolera recibe al principio de la pieza un papel en el que se dice, anónimo, en el que se dice que su mujer le es infiel, pero no puede confirmar que eso es real. Estas fake news que invaden, pueblan los medios de comunicación. Les voy a leer el inicio de la pieza, el momento en el que Friolera recibe ese papel, con la acotación inicial, que como les digo, son una maravilla y merece la pena escucharlas. San Fernando de Cabo Estribel, una ciudad empingorotada, fíjense qué palabras, ¿no? Sobre cantiles. En los cristales de los miradores el sol enciende los mismos cabrilleos que en la turquesa del mar. A lo largo de los muelles un mecerse de arboladuras, velámenes y chimeneas. En la punta, estremecida por las bocanas de aire, la garita del resguardo. Atención a ese espacio, ¿no? Tan especial, ¿no? Y tan necesario, ¿no? E importante de la pieza, la garita. Olor de caña quemada, es decir, hay también juego con los sentidos, ¿no? Olor de tabaco, olor de brea, levante fresco. Nos sume ya en una atmósfera. Qué difícil en teatro hacer las atmósferas. El himno inglés en las remotas cornetas de un barco de guerra. A la puerta de la garita con el fusil terciado un carabinero. Y en el marco azul del ventanillo, la gorra de cuartel, caracterización del personaje, una oreja y la pipa del teniente don Pascual Astete, don Friolera. Una sombra raposa, cautelosa, ronda la garita. Por el ventanillo asesta una piedra y escapa agachada. La piedra talla atado un papel con un escrito. Don Friolera lo recoge turulato y espanta los ojos leyendo el papel. Y dice así, don Friolera, ¿tu mujer? Piedra de escándalo, este momento. Esto es un rayo a mis pies. Loreta con sentencia de muerte. Friolera, si fuese verdad, tendría que degollarla, irremisiblemente condenada. En el cuerpo de carabineros no hay cabrones, Friolera. ¿Y quién será el carajuelo que le ha trastornado los cascos a esta putifar? Afortunadamente no pasará de ser una vil calumnia. Este pueblo es un pueblo de canallas, pero hay que andarse con pupila. A Loreta me la solivianta ese pendejo de Pachequín. Ya me tenía a mí la mosca en la oreja. Caer no ha caído, Friolera. Si supiese qué vainípedo escribió este papel, se lo comía. Para algunos canallas no hay mujer honrada. Solicitaré el traslado por si tiene algún fundamento esta infame calumnia. Pueblo de canallas, yo no me divorcio por una denuncia anónima. La desprecio. Loreta seguirá siendo mi compañera, el ángel de mi hogar. Nos casamos enamorados y eso no se olvida. Friolera, dice la acotación, se estremece contemplando un guardapelo colgante en la cadena del reloj. Suspira y enjuga una lágrima. Pasa por su voz el trémolo de un sollozo y se le arruga la voz con las mismas arrugas que la cara. Bueno, este es el inicio de la pieza principal, la escena primera. Bien, otro aspecto, otro tema que ha tocado la sensibilidad actual es la corrupción. Pocos personajes de la pieza se salvan de esta corruptela sin importar la clase social a la que pertenezcan. La respuesta del público, como les decía, ha sido unánime al señalar la vigencia de estos temas, de muchos temas que porta el texto. Incluso fue muy bonito un día que una mujer se me acercó prácticamente llorando, emocionada, tras ver el desenlace y agradeció que se hablase en teatro sobre las tablas de la violencia machista.
Bien, como es lógico, en el proceso de trabajo hice algunos trabajos de adaptación en el texto. Y es que todo proceso escénico, si los derechos de autor lo permiten, y en este caso Valle ya está libre de derechos, necesita todo texto escénico un trabajo para encajar la parte textual en la propuesta creativa. Siempre se puede cambiar el texto hasta el día de la última representación, es decir, las obras escénicas son obras abiertas, que hasta el día que se hace la última representación se pueden efectuar cambios si así se necesita. Entonces hay que tener esa flexibilidad, que a veces no es fácil. Este proceso de adaptación necesario pues puede ser, bueno, pues por ejemplo, por palabras que se entienden peor, que a lo mejor nos resultan muy alajadas y hay que modificarlas, por duración del espectáculo, porque un espectáculo resulte demasiado largo, aunque yo aquí no quería sacrificar mucho, ¿no? Creo que tenemos que ser exigentes también con los espectadores, ¿no? Y no dulcificar al máximo las cosas ni abreviar, porque a ver si el espectador se va a cansar, ¿no? Entonces creo que bueno, hay que tener cierta exigencia. Aunque es verdad que últimamente los espectáculos se están alargando otra vez. Hemos tenido una etapa de espectáculos de hora y media y ahora vamos viendo cómo otra vez tenemos espectáculos en la cartelera un poquito más largos. A veces los textos son muy explicativos y ya lo hemos podido ver, entonces se pueden eliminar partes que ya se han visto en escena y que no hace falta explicarlas. O por distribución de los personajes, a veces si no tienes suficientes actores para que interpreten todos los roles, puedes realizar pequeños ajustes. Antes les decía, por ejemplo, que un personaje que es el camarero que sale en Los Billares de Doña Calista, no tenía narradores que afrontasen ese papel, no tenía actores que pudiesen interpretar a ese camarero, a Barayocas. Sin embargo, Barayocas concretamente habla del divorcio y creía que era importante que esta frase que Valle resalta sobre el divorcio estuviese presente en la obra. Entonces realicé un pequeño ajuste para que un personaje en un momento dado, uno de los narradores, mientras se cambiaba y se preparaba para otro personaje, pasase por detrás rápidamente, como un personaje ocasional, ¿no?, que vagaba por la ciudad, dijese la frase y saliese rápidamente y no tuviese que ser el camarero que está permanentemente en Los Billares. En fin, esas pequeñas adaptaciones. Pero fui muy respetuosa, la verdad, con el texto, porque es perfecto. Entonces, hice una cosa curiosa en los ensayos, porque normalmente en los ensayos, en las adaptaciones, lo que hacemos los directores es que ya les presentamos a los actores el día del primer ensayo el texto adaptado. Y no les decimos, si quieren luego ellos investigar, que investiguen, pero no les decimos cómo es el original, ¿no? Pero yo aquí puse en varios colores el texto, puse en negro el texto con el que nos íbamos a quedar sí o sí, el que yo quería que estuviese dentro de mi adaptación, que creía que era necesario, pero luego puse en otros colores el texto que creía que se podía prescindir de él. Pero yo quería que los actores pudiesen leerlo, porque pensaba que eso iba a completar bueno, su perspectiva de sus personajes, su perspectiva de la obra completa, que era necesario que supiese de dónde venían y a dónde iban, ¿no?, por dónde había transitado el autor, y que lo recuperasen en un momento dado si es que lo estimaban oportuno. Al igual que, si es necesario quitar parte, también les doy esa libertad con un intercambio. Es decir, es lo bonito del arte escénico, que intercambiamos opiniones, al final decide dirección, porque alguien tiene que tener la voz cantante, ¿no? Y dirección es quien tiene la visión completa de todos los colaboradores. Entonces es el que tiene o la que tiene más información de todo el espectáculo.
pero siempre surge de un proceso de crecimiento y de estimulación entre los diversos creadores. Yo no voy con las ideas absolutamente cerradas, sino que me dejo estimular por mis compañeros que tienen mucho que aportar artísticamente. Y así crecemos juntos y el espectáculo sale mejor, ¿no? Porque más cabezas pensando, más creativos pensando, siempre es mejor, ¿no? Y es una de las maravillas del teatro, que no es en soledad, que es en compañía. También tiene muchas dificultades de hacerlo en compañía, ya saben ustedes que trabajo en equipo es difícil, pero crecemos juntos. ¿Qué pasó? Que incorporamos mucha parte del texto que yo había eliminado en origen. Concretamente este señor casi todos los días me levantaba la mano en el ensayo y decía, ¿puedo incorporar la frase? Roberto Enrique fue el que más quiso recuperar texto de Valle Inclán. Pero como les digo, porque está muy bien construido. Bien, el público que ha visto nuestra obra ha destacado la claridad con la que llega el sentido del texto y de todas y cada una de las construcciones y expresiones usadas por el autor o del sugerente vocabulario. Ya hemos podido repasar ahora, ¿no?, ese vocabulario tan rico, tan potente, tan musical, tan poético, las jergas que emplea de forma magistral, vocabulario a veces ya en desuso, y qué gozada, ¿no?, poder escuchar palabras que decían nuestros abuelos, ¿no?, y que decías, me había olvidado esta palabra, ¿no?, qué maravilla cuidar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Esa limpieza con la que se transmite el texto, que nos han dicho que llega, y lo que nosotros hemos querido contar con él, es fruto de un exhaustivo trabajo de mesa. A mí me gusta mucho realizar antes de ponerme en pie, aunque también soy muy partidaria del trabajo físico, como luego les contaré, y creo que las cosas pueden salir de improvisaciones físicas, pero creo que el texto, y más un texto complicado, ¿no?, como este, hay que entenderlo bien. Entonces hay que dedicar 10 días, 2 semanas a no levantarse de la mesa, sino entender bien qué estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo, a quién lo estamos diciendo, dónde lo estamos diciendo, todas esas preguntas, ¿no? Entonces hicimos ese trabajo de mesa y un trabajo actoral. Conté con actores que cuidaban especialmente la prosodia. Para aquellos que no sepan qué es la prosodia, les leo una descripción. Es una rama de la lingüística fundamental para la comunicación y la comprensión, y que analiza aspectos como los acentos, la entonación, el ritmo, las pausas, la velocidad, los silencios, etc. La prosodia nos permite entender los significados y transmitir emociones y actitudes. Por ejemplo, tuve varios actores que provenían de la Abadía, del Teatro de la Abadía, un centro donde con José Luis Gómez han cuidado especialmente ese trabajo con la palabra. Como anécdota también les contaré que tuvimos unas sesiones con una especialista en acentos. Recordemos que don Estrafalario y don Manolito son vascos. Les leo el inicio del prólogo, donde se describe a estos personajes. Las ferias de Santiago el Verde en la raya portuguesa, el corral de una posada con entrar y salir de gentes, tratos, ofertas y picardeo. En el arrambol del corredor, 2 figuras asomadas, don Estrafalario y Manolito. Boinas azules, vasto entrecejo, gozo contemplativo, casi infantil y casi austero, todo acude a decir que aquellas cabezas son vascongadas. Expresión mínima y dulce del ego franciscano es don Manolito el pintor. Su compañero es el clérigo hereje que ahorcó los hábitos en Oñate. La malicia ha dejado en olvido su nombre para decirle don Estrafalario. Corre en España por conocerla y divagan alguna vez proyectando un libro de dibujos y comentos. Bueno, también como anécdota les contaré que este ejemplar, la historia de los libros, ¿no?, las pantallas ya no tienen esa historia. Este ejemplar de Austral fue el ejemplar
en el que yo leí por primera vez Los cuernos de Don Friolera cuando estaba en BUP. Porque mis profesoras, muy buenas profesoras de lengua y literatura y de artes en general, nos alentaron a leer este libro. Entonces, y este es el libro que he usado para la puesta en escena. Y es muy bonito para mí, me emociono incluso un poco, porque voy leyendo y veo mi letruja de cuando tenía 14 años, que dice, deformación, esperpento. Y al mismo tiempo es el libro que mi padre usaba cuando daba clases de literatura dramática en la RESAT. Entonces, junto a mis anotaciones de adolescente, están sus serias anotaciones. Y ahora están con su letra meticulosa. Y ahora están mis nuevas anotaciones. Entonces, bueno, es esa magia de la vida, ¿no?, que te hace recuperar 30 años después un libro y darle otra vuelta, pero sin olvidar nuestros orígenes, ¿no? Así que gracias, profesoras, que estáis ahí y que tanto bien nos hacéis. En fin, tuvimos, como les decía, una asesora para estos acentos que tienen los personajes. El acento vasco, aunque a veces a los pobres actores les salía acento de Zaragoza más que vasco, y decíamos, cuidado, que te estás yendo, que te estás escapando. O, por ejemplo, doña Loreta se dice que es una mujer de Cartagena y sabemos que vive en Andalucía. Aquí los matuteros hacen una descripción breve, pero curiosa, de doña Loreta, que dice Pachequín. Salud, caballeros, se dicen los matuteros. Salud y pesetas. De eso hay poco. Pues son las mejores razones en este mundo. Esas ladronas nunca dejan de andar de por medio. Ellas y las mujeres son nuestra condenación. ¿Tú qué dices, Pachequín? Aprendo la doctrina. Cultivando a la tenienta. No es mala mujer. Cartagenera y esposa de militar. Pues dicho se está que buen pico, buen garbo y buena pierna. Bueno, ahí tenemos la explicación de la cartagenera, ¿no? Entonces, Lidia Otón, que es asturiana de nacimiento, tenía que interpretar un acento de Cartagena pasado por Andalucía, porque era una mujer que vivía en Andalucía, y se lo ha trabajado muy, muy bien con Begoña Frutos, esta docente especialista en voz de la RESAT. Yo creo que tenemos que contar con esos asesores maravillosos que enriquecen nuestra pieza. No quise que faltase un gallego en el reparto. Me parecía que era de rigor, ¿no? Y entonces conté con Pablo Rivero Madriñán, que ya había interpretado curiosamente, las otras dos piezas de Martes de Carnaval, pero no había interpretado Los cuernos, en un espectáculo dirigido por Marta Pazos, allí, en Galicia. También en esta mezcla de voces me divirtió contar con el valenciano Nacho Fresneda, que hay un momento en el que se dice que su personaje, bueno, se dice, es alicantino. O José Bustos, otro actor de Melilla, que también enriqueció con su acento de Melilla, bueno, pues ciertos momentos del texto. Creo que todas esas voces suman colores a la riqueza de personajes que propone y que pone Valle Inclán sobre la mesa. Al elaborar los repartos me gusta contar con actores que ya han trabajado conmigo, pero también me estimula sumar nuevas incorporaciones. Con Roberto Enríquez llevaba tiempo queriendo trabajar, y lo mismo me sucedía con Nacho Fresneda. Desde que vi la serie televisiva, que recordarán ustedes, Ministerio del Tiempo, supe que, bueno, que es un animal de la escena, ¿no? Lo vi en pantalla y dije, este tipo en escena tiene que funcionar maravillosamente bien. Este año también he trabajado con Aura Garrido, otra de las actrices de
Ministerio del Tiempo, ¿no? Y Nacho Fresneda ha demostrado que efectivamente es un monstruo de la escena componiendo este magistral pachequín que hace y que hizo las delicias incluso de especialistas como la Asociación de Amigos de Valle Inclán, que nos programaron en un festival que tienen en Galicia que se llama Festi Valle. Y estos amigos de Valle Inclán nos dijeron: oye, a Valle le hubiese gustado este espectáculo, y mira que era difícil contentarlo, ¿eh? Bien, el mencionado Roberto Enríquez quiso mirar a Friolera desde un punto de vista muy humano, curiosamente, y configuró el menos esperpéntico de todos los roles. Fue el actor que hizo una configuración menos esperpéntica. Quiso entenderlo como alguien que verdaderamente no es un asesino, aunque a mí tampoco me incomodaba en principio ahondar en la personalidad de un hombre que fuese capaz de matar en 48 horas por un rumor infundado, ¿no? Pero bueno, Roberto hizo un magnífico trabajo, ha sido capaz de sostener con su historia y con una brutal energía que tiene él, es un actor enérgico, el ritmo trepidante que sostiene la acción y la evolución del personaje principal. Además, le dio una gracia muy especial a don Estrafalario. La gente no le reconocía haciendo de don Estrafalario al principio, hasta que no se quita la barba, y realmente es un gran elogio, el mejor elogio que le pueden decir a un actor, ¿no? No te he reconocido. En los repartos también me gusta contar con jóvenes artistas, con jóvenes actores y actrices que acaban de salir de la Escuela de Arte Dramático, dar oportunidades. Me sucedió, por ejemplo, con Nora Hernández en Lope y sus Doroteas. Nora este año ha sido nominada a uno de los premios Goya, y ahora he apostado por Ibaya Rodríguez, que la verdad es que ha hecho una construcción única interpretando a la hija de Friolera. Aquí la tenemos, ha hecho una niña muy especial. Aquí sale Roberto con la piedra que teóricamente lleva envuelta, ¿no?, sobre ella ese rumor infundado. Incluso me planteé en los ensayos hacer un viaje de la piedra. No me dio tiempo, porque en 40 días un espectáculo semejante ya hay mucho que trabajar, pero nos lo planteamos que la piedra que sale al inicio saliese en todas las escenas de una forma u otra. Bueno, para el futuro, si retomo el espectáculo, se puede añadir, aunque ya hay mucha información y hay que aprender siempre a renunciar. Quise asimismo trabajar con actores que ya se hubiesen enfrentado a Valle en otras ocasiones. He hablado de Pablo Rivero Madriñán, pero también los actores de la Abadía habían hecho con José Luis Gómez un espectáculo mítico de Valle Inclán en los orígenes de la Abadía. Curiosamente, yo asistí cuando tenía 23 años, a un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que impartía José Luis Gómez y que se trajo diversos discípulos a que lo impartiesen con él. Y una de las actrices profesoras de ese curso fue Esther Belver. Esther me enseñó algunas escenas de Valle Inclán a mí y ahora yo la he dirigido a ella haciendo un Valle Inclán. Estas cosas mágicas como el libro, ¿no?, de la vida, las historias circulares. Bien, el texto cuenta con innumerables personajes, pero creo que con un reparto de 8 como el que hemos tenido es el mínimo con el que se puede desarrollar la función de forma razonable. Ya no son habituales repartos tan grandes, y es raro ver funciones con más de 3, 4 intérpretes por las dificultades del mercado. Entonces, realmente ha sido un enorme esfuerzo sostener un reparto tan grande en este momento. Todos los miembros de nuestro elenco, a excepción de Lidia Otón, que solo interpreta a Doña Loreta, asumen más de un personaje. Incluso los hay que asumen hasta 8 cambios, 8 personajes en las 2 horas que dura la función, incluyendo animales como el ratón que les mencionaba, la cotorra o el aplaudido perro Merlín,
que ha sido una de las cosas más destacadas de la función. Al principio yo no quería cogerle a él porque no tenía perro. Entonces yo decía, si no tiene perro este actor, no va a entender el mundo perruno. Y otros actores sí, pero era el único que tenía libre. Y la verdad es que José ha hecho una creación maravillosa con este perro que dice Valle que hace escalas de ladridos en la segunda octava. Bien, para la composición de estos animales, de las transiciones que les mencionaba antes o de escenas especialmente complejas como el espectáculo de títeres o la composición física de rasgos particulares como la cojera de Pachequín, difícil, ¿no? Conté con la asesoría de una maestra especializada en un método físico que se llama Jacques Lecoq, ese método, y bien conocedora del universo de Valle, que es Mar Navarro, que tiene una escuela en Madrid. Y Mar, la verdad es que hizo un trabajo excepcional, ¿no? Sumando, siempre sumando. Entre los 8 actores que mencionaba, hemos tenido también que hacer alguna sustitución por estas condiciones, ¿no?, que impone la situación actual de nuestra profesión, y se han incorporado 3 actores también magníficos, Miguel Hermoso, Armando del Río e Inés González. Y entre todos los actores la verdad es que se ha generado una unión maravillosa. Es decir, una de las cosas que destacaría del espectáculo es el trabajo de elenco conseguido. Incluso hemos sido nominados o candidatos a premios por ese trabajo de elenco, porque no es fácil en este mundo tan individualista, en un Madrid donde todos llegamos rápido, nos vamos rápido, realmente generar ese compañerismo en el que no hay protagonismos, aunque uno salga en televisión y otro no salga en televisión. Hay tanto egoísmo a veces que es muy difícil conseguirlo. Y estos 8 intérpretes y los 3 que se sumaron después lo han conseguido y trabajan de una manera precisa, enérgica, entusiasta, creativa. Incluso ellos en charlas con el público destacan como los 2 protagonistas en un momento están entre cajas para ayudar a cambiarse a uno de los narradores porque no le da tiempo. Entonces tener a 2 protagonistas cambiando, cuando a lo mejor lo podía hacer un técnico, ¿no?, siendo solidario con ese compañero, ¿no?, y colaborando dentro y fuera también. Fuera no se les ve. Dentro sí está el aplauso del público, pero fuera está solo el aplauso del equipo. La verdad es que ha sido muy, 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 muy hermoso. Y yo creo que el público siente esa camaradería, siente esa diversión que tienen ellos en escena, calientan juntos, más o menos, casi todos ellos calientan la voz, juegan, hacen juegos antes de empezar la función, hacen una especie de volcán, se unen juntos antes de empezar animándose. Son también sus momentos, yo no me meto, entonces tienen también sus momentos privados y hay un momento en el que dirección tiene que apartarse, ¿no?, y dejar hacer como un padre, ¿no?, que se va alejando de sus hijos y dejando que viva el espectáculo. Tienen sus cosas, ¿no?, unidos. Todos los actores son verdaderos artistas, actores creadores. Por ejemplo, Lidia Otón hace en todos sus montajes un cuaderno con fotos, dibujos, cartas, referencias, que son verdaderas creaciones para inspirarse, ¿no?, porque les sirve hacer ese cuaderno personal. Aquí, por ejemplo, recordaba con ella que se inspiró para su personaje en Imperio Argentina, se inspiró en Rocío Jurado, se inspiró en Carmen, en películas de bandoleros y folclóricas, en Sofía Loren y sus películas en Nápoles. Es lo que llamamos la cocina del actor. El actor se tiene que nutrir de películas, de cuadros, bueno, de todo un universo. Quizá lo que más me preocupó en el proceso de ensayos con los actores fue la búsqueda del esperpento, del que ya he hablado. Elegí entrar en él porque considero
respaldada por la opinión de alumnos con los que he hablado en mis clases en la Complutense y con los que hablé del tema, que uno de los subgéneros que mejor representa nuestra sociedad actual es precisamente el esperpento. No dejamos de ver imágenes esperpénticas en los medios de comunicación. Pero me preocupaba entender el esperpento desde la mirada contemporánea y sin dejarme condicionar por formas, maneras en las que se había hecho previamente. No tiene que haber una manera de hacer el esperpento, pero lo cierto es que de algún modo la ha habido, ¿no? Con una especie de retorcimiento. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Yo quería encontrar mi esperpento. ¿Y dónde lo he encontrado? La vida lo tiene. O sea, a veces estamos como voyeurs, ¿no? Sin querer, igual viendo la ventana de unos vecinos y les vemos discutiendo, bueno, discutiendo por la noche mientras preparan la cena, ¿no? Y a veces en cuanto la conversación se vuelve un poquito más acalorada o más expresiva, vemos comportamientos esperpénticos, rictus esperpénticos, ¿no? Manejos a lo mejor de la sartén en la cocina, un poco esperpéntico. Es decir, la vida tiene, en muchos casos, cuando subimos a un nivel de exaltación un poquito fuera de nuestro nivel normal, ¿no? Rasgos esperpénticos. Entonces, yo quería encontrar el esperpento en la verdad. Quería que los actores partiesen de la verdad para luego subir a ese otro nivel, ¿no? Extremar las situaciones. En teatro siempre tenemos situaciones extremas. Salimos de lo cotidiano para entrar en lo extracotidiano. En la estético-estilística del montaje me nutrió especialmente el expresionismo alemán en el origen de mi propuesta, ¿no? De mi puesta en escena. Bueno, aquí tenemos a todo el equipo, aquí arriba no se ve, pero está Tadea, por aquí están todos los actores. Bien, aquí tenemos una imagen que es una de las escenas más expresionistas, ¿no? de la pieza. Incluso introduje elementos expresionistas hasta cinematográficos. Por ejemplo, hay un momento en el que hay una especie de traveling, ella va con su ventana, ¿no? Y entonces hace una diagonal por toda la escena hasta que llega a la casa de Friolera, ¿no? A modo de traveling. O hay un momento en el que hago un primer plano teatral, los militares están arriba y hay un momento en el que bajan arriba atrás, y hay un momento en el que bajan y van a primer término. Entonces es una manera de hacer un primer plano en teatro. Bien, entonces esos elementos cinematográficos están ahí. También nos sirvió enormemente, además del expresionismo, empaparnos de la nueva objetividad alemana, que no es otra cosa sino la evolución del expresionismo. Los colores expresionistas, que a veces pensamos incorrectamente que tienden más a los oscuros, los negros, los azules, pero sin embargo, si recuerdan ustedes, son muy colorísticos. El expresionismo es muy colorístico. Entonces probamos con esos colores tan llamativos y no nos funcionaba. Lo probamos en el primer cartel, por ejemplo, que no es el que ustedes han visto, y con Sergio Parra, y no nos funcionó. Tenían que pasar los colores por la veladura que propone la nueva objetividad alemana. Aquí tengo, por ejemplo, una foto del vestuario maravilloso de Rosa García Ondújar, que ya ha ganado algún premio. Un vestuario que juega con lo popular, abarcando la diversidad de la península, desde las alpargatas que llevan Estrafalario y Manolito, ¿no? O la boina, hasta el traje de matuteros. En el traje de matuteros tienen pinchos, porque los matuteros, pinchos como los punkis, porque los matuteros llevaban pinchos como los punks. Como los punkis, ¿no? Que luego se recuperan. Siempre en la moda hay vueltas, entonces jugamos con esos pinchos en los vestuarios. Y también hay una entrada importante en el vestuario, en la puesta en escena, de lo simbólico. Recordemos, por ejemplo, aquí tenemos a la cotorra, interpretada por Miguel Cubero, que simboliza esa entrada del animal a través de un abanico.
Julio Romero de Torres nos sirvió también para el vestuario de Doña Loreta, o a través de fotos de época diseñó Rosa, el vestuario de Manolita. Nos vimos muchísimas fotos de niñas de la época, ¿no? Recordarán ustedes estos vestidos o estos lazos. Le quise cortar el pelito también, cuadradito, ¿no? Con flequillo, pero tenía una historia en televisión y bueno, al final optamos por las trencitas, ¿no? Pero bueno, es un vestuario muy de época con ese color propio de la nueva objetividad. Los detalles, la obra está llena de detalles. Yo he trabajado con Andrea Dodorico, escenógrafo y productor que cuidaba muchísimo los detalles, y él me enseñó que en el detalle está la diferencia y está la verdadera magia y lo excepcional, ¿no? Entonces siempre cuido los detalles. Por ejemplo, y mis colaboradores también, Rosa García Andújar decidió, por ejemplo, poner en Pachequín un calcetín de un color y otro calcetín de otro, para reflejar y acentuar, potenciar, simbolizar la cojera. Uno de los elementos de utilería que mejor han funcionado, hay utilería que llevan los personajes, utilería de personaje y utilería de planta que está en la escenografía. Y uno de los elementos de utilería por el que yo no daba un duro, sinceramente, pero que mejor ha funcionado, ha sido el perro, que sale a veces como ser humano, como que lo han visto ustedes, pero hay otras veces que lo sacamos como un palo con una borla. Y simplemente por el movimiento de los actores, ¿no? ya jugamos con el perro. Yo no lo veía, pero digo, bueno, es la forma en la que nos ha salido, a ver qué tal funciona. Pues funciona maravillosamente bien. Incluso dos compañeros nos han copiado y nos lo han dicho. Nos han dicho, te he copiado el perro en mi espectáculo. O sea, lo he visto ya en 2 espectáculos y me han reconocido que nos han copiado la manera de hacer los perros. Bueno, esa magia, ¿no? de los espectáculos, que hay veces que tú no sabes cómo va a funcionar algo y funciona. En utilería, por ejemplo, fijaos el romance, incluso se hizo el romance que porta el ciego, lo dibujaron, lo colorearon los escenógrafos, escenógrafo y su ayudante. Es decir, mucho trabajo y muy delicado. En la interpretación nos inquietó también el lugar que teníamos que encontrar entre la forma y el fondo. La propuesta tiene mucho de formal, pero no puede faltar la verdad. Es decir, podemos hacer algo bello, escultórico, hermoso, ¿no? Llamativo a la vista, pero si no hay verdad, no sirve para nada. Entonces hay que buscar esa nivelación. Por ejemplo, la segunda escena de amor entre Pachequín y Loreta, cuando Pachequín socorre a Loreta y la lleva a su casa tras la pelea que ha tenido con Friolera, la he concebido como una bajada a los infiernos, con la iluminación de Jon Aníbal en tonos rojizos. Los personajes transitan de forma bailada por un pasadizo simbólico en forma de óvalo. Tienen un movimiento en el que van recorriendo la escena como si fuese un óvalo, una bajada a los infiernos. Loreta quiere volver a la entrada del pasadizo y por lo tanto volver a su casa, y porque cree que es lo que tiene que hacer, y Pachequín la incita, tira para que lo siga. La agarra y tira de ella. Es decir, tenemos 2 fuerzas que se atraen por un lado porque se necesitan, pero por otra parte se repelen porque una sabe que tiene que ir hacia un lado y el otro sabe que tiene que socorrerla y llevarla hacia el otro. Es decir, danza. Concretamente es un estilo de danza que se llama, o yo me basé en un estilo de danza que se llama contact, que es el contacto, ya sea con el cuerpo, con el suelo, con el mobiliario, y se baila a través de ese contacto. Aquí es un contacto con el cuerpo y fuerzas que se rechazan o se atraen. Por lo que les decía que no solo me baso en el análisis textual, sino también en esos juegos físicos. Es decir, muy formal, pero la verdad en el texto y en el interior de los personajes tiene que estar. Aquí tenemos un momento lumínico y plástico audaz,
Hay otros también audaces, aquí ven en la iluminación también de John, un momento muy, muy, muy difícil, que es la muerte del personaje, también muy plástico, ¿no? Era muy difícil porque había que reflejar que los personajes trepaban una valla, entonces, y cómo caen después de la valla. Otro de los límites delicados de la pieza es la mezcla tragicómica que plantea el esperpento. No te puedes pasar ni hacia la tragedia ni hacia la comedia, sino que es una medida muy, muy, muy fina, donde puede ser un peligro irte hacia un lado o irte hacia el otro. Luego era otra de mis preocupaciones. Y conseguimos momentos de enorme carcajada por parte del público. He tenido muchas mujeres, sobre todo, que han venido con sus maridos, que decían, mi marido no quería venir y luego ha estado riéndose todo el rato. Y momentos de enorme hondura, ¿no?, que te encogen el corazón. Bueno, y eso era una medida delicada. En la puesta en escena era fundamental el diseño del espacio escénico, de la escenografía. Aquí tienen esta red, ¿no?, metálica que compuso Tomás Muñoz. Entrañaba una enorme dificultad el texto porque había que trasladarse desde el corral de la posada de la Raya Portuguesa, pasando por una localidad andaluza próxima al mar donde vive Friolera y donde hay calles, casas diversas del barbero, de la familia del teniente, de la vecina chismosa, del coronel, los billares y llegar hasta la cárcel con vistas a la costa de África donde termina la función. Y todos esos espacios tenían que entenderse y verse. También tenía que ser un espacio moderno, pero también opresor, en el que Friolera se sintiese observado, acosado, como un toro, siguiendo ese gusto de Valle por los toros, ¿no?, como un toro que va a morir en la plaza, ¿no? A través de esta estructura metálica, ¿no?, con puertas y ventanas, conseguimos un espacio que además permitía acciones interiores y exteriores, ¿no?, lo que pasa delante de la valla y lo que pasa detrás. Puede haber una acción principal en el centro, pero que por detrás se desarrollen otras actividades, como la niña jugando, que está todo el rato haciendo cosas, o paseando al perro, el barbero, esto casi nadie lo ve, porque está un poquito oculto y es muy bonito, el barbero afeitando a su cliente, doña Tadea espiando, aquí ven cómo saca una cruz de la propia escenografía, doña Loreta haciendo labores del hogar, la pareja protagonista discutiendo, o los narradores cambiándose, incluso sin pudor, como signo teatral. Para mí también era importante distinguir las alturas de las casas, los rellanos, las aceras, siguiendo esas miradas que proponía Valle de mirar desde arriba, mirar en el mismo punto, mirar desde abajo a los personajes. También quería ver a través de ese enrejado a los personajes cortados por la cintura, porque se habla de los títeres, ¿no? Lo esperpéntico es muy titiritesco, entonces las vallas me permitían cortar a los personajes. Incluso escenas hermosas que llegamos a trepar, que había que reforzar esa escenografía para que no temblase y para que los actores pudiesen trepar por ella. Esto es francamente difícil, encima cuando vas de gira, que montas en 5 horas, ¿no? Y garantizar seguridad, una especie de escena Romeo y Julieta. Además, el espacio suena, tiene ese efecto sonoro de cierras, tienen imanes las puertas, entonces escuchas pum, pam, pim, crea también musicalidad. Una de las dificultades de los ensayos fue implantar la escenografía. Teníamos que ensayar en espacios que nos permitiesen colocar la escenografía, al menos su versión pequeña. Hay 3 versiones o 4 de la escenografía. Y nos tuvimos que desplazar, empezamos ensayando en Canal, seguimos en el Instituto San Isidro, terminamos en la Sala Galileo, tuvimos que ir mudándonos precisamente por estas características de la escenografía. Desde el principio de la representación necesitábamos que
que el público entendiese el código de la puesta en escena. Iba a ser una puesta en escena muy juguetona, donde todo iba a estar permitido, porque Valle lo permite todo, ¿no? Desde meter un tango en una pelea familiar hasta hacer un juego de sombras chinescas, y el público tenía que entender desde el principio ese juego. Entonces, atención a esos códigos que hay que dar al público desde el principio para que te acompañen. Si bien el reparto ha funcionado fenomenal en su conjunto, también el equipo artístico ha funcionado maravillosamente bien, y no quiero dejar de mencionar la música de David Velasco. Hay muchísima música en el espectáculo, más de la mitad del espectáculo tiene sonido y músicas por detrás. ¿Para qué sirve la música? En este caso, pues, por ejemplo, para generar atmósferas, como la tensión cuando va a llegar el momento del disparo. Te va acompañando la música, para acompañar bailes y canciones. Aquí tenemos, por ejemplo, muy divertida a la niña que se pintaba un diente de negro. Son ideas de ella. Decía, ¿y si me pinto un diente de negro para que parezca que soy una desdentada? Muy graciosa. Ya que está bailando la petenera, que también tuvimos una asesora de movimiento que nos habló de algunos bailes que queríamos populares, que queríamos incorporar. La música también completa transiciones, como la bajada de los militares que les comentaba antes, y la acción. Aquí tengo a doña Calista. Bueno, en una de esas transiciones que ofrece café a los tenientes. O subraya aspectos señalados por el texto, como antes hemos escuchado, el himno inglés, dice la acotación, pues suena el himno inglés. Hemos tenido colaboradores y colaboraciones entrañables y maravillosas, como la de Gerardo y Tony, que son dos artesanos jubilados que nos hicieron los títeres y que en su momento llegaron a colaborar con Miguel Narros, y que nos cedieron, además de los títeres, una peluca maravillosa, la de la moña, que usó Narros en una de sus obras. Así que ha sido muy, muy bonito contar con esta obra de arte. Incluso hemos tenido un especialista, un artesano especialista en escobas. Sí, sí. Hemos tenido 3 escobas hechas a mano diferentes en el espectáculo, y nos las ha hecho un artesano. Viva la artesanía, ¿no? Y más para el teatro, esa artesanía que estamos perdiendo, ¿no? Antes les hablaba de Andrea Dodorico, cómo se iba a un pueblo perdido porque encontraba las mejores puntillas. Ahora ya, bueno, Wallapop y estas cosas, ¿no? Pontejos, todavía nos queda Pontejos. Aquí tienen una de estas escobas, pero las 3 que incorporamos son diferentes. Y se ve esa mano, ¿no? Ese cariño. Esas escobas que nos recuerdan las tareas domésticas de las mujeres y también el universo de las brujas. Bien, el espectáculo, aquí estamos todos los actores conmigo, ha desarrollado desde su exitoso estreno en Canal el pasado marzo, que volvió a Canal en septiembre, abriendo temporada. Hemos realizado una maravillosa gira distribuida por Ginés Alberto Sánchez. Hemos pasado por Asturias, Comunidad Valenciana, hemos ido a Melilla, hemos ido a Canarias. Este fin de semana vamos a Murcia, Castilla y León, etcétera, etcétera. Incluso hemos estado al aire libre en festivales como Peñíscola. En fin, no es habitual ya que se gire con escenografías y propuestas tan complejas como esta, por lo cual para mí es un orgullo que no se quede solo en Madrid. Que viva Madrid, soy madrileña, amo mi ciudad, es una maravilla tener tanta programación, pero estos espectáculos pues, tienen que viajar, tienen que llegar a más espectadores, ¿no? Y bueno, pues me siento muy contenta de haber podido gestionar y de seguir gestionando esta gira. Llevamos 4 técnicos en gira, coordinados por un director técnico, José Miguel Hueso. Llevamos un maquinista, un iluminador, una regidora que hace las labores de sastra y un sonidista y alguien de producción que hace las labores de gerente en gira. Hay espectadores que repiten, porque como es una función que tiene varias acciones todo el rato, hay cosas que se pierden, entonces hemos tenido muchos espectadores que repiten
y descubren cosas nuevas. No les negaré en la gira que el título al principio generó las reticencias de algunos programadores, porque consideraban que no era de las obras más relevantes de Valle Inclán, consideración con la que no estoy de acuerdo y que quisieron esperar a ver el estreno para ver si gustaba o no gustaba, lo cual siempre retrasa la gira, porque claro, si esperan, entonces la programación se distancia mucho más. Pero bueno, luego hemos tenido un enorme éxito de crítica, además toda la profesión ha pasado por Canal fundamentalmente, ¿no? para ver el espectáculo, así que ha sido un recorrido y está siendo un recorrido muy, muy, muy hermoso. Hacía 20 años que en Madrid de forma profesional, porque sí se hace mucho en teatro amateur, pero 20 años que no se, que no se representaba profesionalmente este título. Era otra razón para apostar por él. En muchos casos hay espectadores que nos han dicho que les han permitido el título redescubrir a Valle. Pues si es así, qué maravilla, ¿no? Al margen de mi espectáculo, hemos podido ver en este último año o 2 años ese resurgimiento de Valle en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de presentar un libro que se llama La vida altiva de Valle Inclán, la primera biografía sobre Valle, realizada en 1943 en Argentina, en unas publicaciones que lleva el especialista Manuel Aznar Soler. El profesor Manuel Aznar vino a ver el espectáculo, me han dicho que le gustó, lo cual me hizo mucha, mucha ilusión. Hemos tenido en el Teatro Español ese homenaje con Luces de Bohemia, que les hablará Eduardo Vasco de él. También en el Teatro Español se ha visto una adaptación de La lámpara maravillosa, la exposición del Centro de Arte de Reina Sofía, ¿no? de Esperpento, incluso la exposición del Museo de Historia Madrid Viva la Bohemia, que también reflejaba esa atmósfera de Valle Inclán. El Ateneo celebró el centenario de la cabeza del Bautista con una serie de actos el año pasado. Atalaya, esa magnífica compañía teatral, ¿no? y con tanta tradición, quiso revivir su versión de Divinas Palabras. En breve se estrenará de la maravillosa directora Ana Zamora, Farsa y licencia de la Reina Castiza. Y todas estas iniciativas, yo creo, por lo que he hablado, que han despertado la admiración, la curiosidad y la enorme entrega del público madrileño, en este caso, como no podía ser para menos y como también se está viendo en estas ponencias y en esta exposición que vemos en este maravilloso espacio. De algún modo podemos decir, y no de forma frívola, que Valle está de moda, ¿no? Y es que creo que estamos en un buen momento para comprender a Valle, para resucitarlo y para dejarnos seducir por él. Bueno, siento si me he alargado un poquito, pero tenía muchas cosas que contarles. Si nos da tiempo a alguna pregunta, pero no sé si nos hemos alargado demasiado, si tienen ustedes alguna curiosidad, y disculpen si me he alargado un pelín. Aquí tengo los programas de mano, el que llevamos en gira y el que realizó los teatros del canal. Bien, si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Igual necesitamos el micro porque como se está grabando es preferible con micro para que así las personas que están escuchando o que lo escuchen en el futuro puedan recibir su pregunta. Dos cosillas. Primero, felicitarle públicamente por esa lectura dramatizada que nos ha brindado. A partir de ahí, eso es lectura dramatizada. De vez en cuando me asomaba viendo a su padre con ese silencio que lo decía todo, de la obra bien hecha, y no lo digo por la literatura, sino por lo bien parida que salió la ponente.
Y eso es lectura dramatizada. Si se ha equivocado, que estoy seguro que en alguna frase lo ha hecho, ni se ha notado, y ahí está parte de la magia, por no decir el mérito. He descubierto un error leyéndolo que estamos haciendo. Ha habido un momento que me he quedado paralizada porque digo, esto lo estamos diciendo mal. Pero no se ha notado, y ahí está el mérito. Y para terminar, para dejar paso si procede a más preguntas, no puedo salir de aquí sin preguntarle a alguien como usted, o a su padre, o a los dos, si el irlandés de Dublín, todo chulito él, Samuel Beckett, nacido allá en 1900 y pico, creo que en 1906 y muerto en los años 90, en el 89, con su cantante calva, con su Esperando a Godot, supuestamente el autor maravilloso, mundialmente conocido por el teatro de lo absurdo, estoy completamente seguro que en algún momento bebió del esperpento de Valle Inclán. El teatro del absurdo irlandés, del whisky irlandés, nace de Valle Inclán. Sí. ¿Qué opinan ustedes, su padre y usted? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Pásenle el micrófono aquí al profesor de literatura dramática también. Bueno, gracias por sus palabras. Yo he sido actriz. Ahora no lo soy, aunque me gustaría volver en algún momento a las tablas. No se puede hacer todo y ahora estoy más centrada en la dirección. Pero bueno, tenía más textos para leer, pero claro, se va el tiempo. Me conozco muy bien también este texto, pero muchas gracias por los elogios. Y bueno, pues claro, la tradición familiar, el teatro atrapa. Y verdaderamente, bueno, viviendo, mamando ese teatro y el arte en casa, mi madre es escultora además, que está al lado de mi padre, bueno, pues nos vamos pasando el testigo, y te paso el testigo del micro si quieres para hablar del absurdo. Bueno, si después de tu magistral exposición, indudablemente, bueno, felicitarte y desde luego pues también felicitarte por ese gran montaje de los Conon Friolera, ¿verdad? Indudablemente, pues bueno, ahí has sido hoy una gran cirujana y has profundizado con tu bisturí de una forma maravillosa en todo lo que has hecho. Y eso es verdaderamente magnífico, o sea, que los creadores sepan justificar lo que han hecho y cómo lo han hecho. Así que gracias por hacerlo. Contestando a la pregunta que nos ha hecho aquí este vecino, compañero nuestro, escuchador de esta sesión, Irlanda es verdaderamente un fenómeno fantástico. De ahí sale Bernard Shaw, de ahí sale John Millington Synge, que influyó precisamente, pues bueno, en todos, sobre todo en Federico García Lorca, y el universo del absurdo, indudablemente, ahí Beckett, pues han sido los irlandeses bastante conocedores de lo que se hacía en el mundo, ¿no? Indudablemente Beckett, pues también el universo del absurdo, pues lo vivió en París con un Ionesco, hasta, bueno, en ese universo en el que también ha estado otro español, Arrabal, que no lo consideramos todo lo que debiéramos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ahora, indudablemente es que Valle Inclán no es que Beckett haya leído a Valle Inclán. Hombre, Samuel Beckett era un gran conocedor del teatro, qué duda cabe. Ahora, también hay que decir que Valle Inclán era un gran conocedor del teatro que se había hecho en España y se había hecho en el mundo. E indudablemente conocedor de los irlandeses, pues por supuesto. Y entonces ahí él tuvo esa influencia también de todo lo que se hacía en el mundo y tuvo conciencia de lo que se había hecho en España,
Ainhoa ha descrito precisamente esa influencia de los diferentes universos de España. Ahí están unos vascongados, ahí está Andalucía, ahí está todo el universo español que indudablemente tenemos que avivar y tenemos que solidarizarnos con ello, ¿no? Yo soy vasco y me considero vasco y español, indudablemente. Entonces, y siento un gran orgullo al ver cómo Valle precisamente arranca esta obra con dos vascongados, ¿no? O el homenaje que hace al propio Unamuno también. Entonces, claro, Valle ahí nos encontramos con que él ha sido el que ha absorbido todo lo que se había hecho en España y lo que se habría hecho fuera de España. Beckett, que posiblemente conociera a Valle Inclán, es extraño. Nuestra producción teatral apenas ha tenido una repercusión en el mundo, ¿no? Yo recuerdo que precisamente un montaje de Valle Inclán del Centro Dramático Nacional pues fue a París, Luces de Bohemia, y entonces asistió precisamente Jack Lang, que fue ministro de Cultura, con Mitterrand, ¿no? Y un hombre muy culto, que había llevado el Festival de Aviñón, etcétera, etcétera. Y de repente dijo, bueno, Valle, tenemos que conocerlo más, ¿no? Es decir, ahí yo creo que nos han conocido poco, y Beckett, que ojalá conociera nuestro teatro, conociera a Valle, tal vez, pero indudablemente ahí es ese universo colectivo del teatro el que nos vale, ¿no? Y que tengamos esas influencias. Cuando Ainhoa ha dicho, bueno, vamos a buscar qué es lo que hay en el esperpento. Y entonces dice, el expresionismo alemán. Entonces, bueno, pues ahí indudablemente nos hemos nutrido todos. Y eso es importante, que nos nutramos, pero desde nuestra propia originalidad. Es decir, y darnos más a conocer. La gran labor de Ainhoa con relación a Valle Inclán es que nos ha dado una visión nueva, contemporánea, a los que teníamos una idea del esperpento. Yo tenía una idea del esperpento hasta que he visto el montaje de Ainhoa desde la contemporaneidad de hoy, de esta España que está vibrando por rehacerse, conformarse, una conformación, ¿no? Y yo creo que espectáculos como este sirven para esa pedagogía que indudablemente necesitamos. O sea, que gracias, Ainhoa. Gracias a ti. Bueno, ha contestado suficientemente bien. Sí. No podría añadir nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. El micro. Sí. No hace falta. Sí, hace falta por la grabación. Sí. Perdón. Sabemos que tienes buena voz. Gracias, de nada. Gracias a ti. ¿Que para cuándo la noche de Más Estrella? Que se quedó parado por el COVID. Sí, se paró precisamente por la pandemia, que era difícil hacer todo tipo de actividades. Se paró, la teníamos construida para aquel año. El año siguiente no se pudo hacer e hicimos una versión interior
dentro del Círculo de Bellas Artes, versión que pueden ustedes ver en la página web del Círculo. Se hizo una escenificación, se hicieron una serie de comentarios de las diferentes escenas, lo pueden ustedes revisar, quedó algo interesante. Y luego hemos intentado recuperarla, pero es complicado. Aún así, no lo abandonamos. Y creo que hay gente interesada en ello, tanto desde el Círculo de Bellas Artes, como desde la Comunidad de Madrid, como desde la propia Universidad Complutense donde trabajo, el Instituto del Teatro de Madrid. Hay muchos que queremos que renazca, porque realmente era una actividad importante. En el Círculo de Bellas Artes nos dicen que todavía la gente de fuera de Madrid llaman para preguntar cuándo es la noche de Max Estrella, que quiero reservar hotel, que quiero reservar billetes, que quiero ir. Es verdad que la ciudad cada vez es más hostil, cada vez es más difícil, los permisos, el centro, ya ven ustedes cómo está, que resulta imposible transitar, cada vez es más complicado, pero yo no pierdo la esperanza. Y creo que muchos la tenemos, igual que el Bloomsday, ya que hablamos de Irlanda, se hace porque lo hace el pueblo, ¿no? Lo hace la gente. Creo que la noche de Max Estrella tiene que estar ahí y, de hecho, bueno, pues empresas turísticas hacen paseos que están bien, pero no es lo mismo, ¿no?, que esa intervención y esa aportación. Y bueno, era de una enorme hermosura, ¿verdad? Y diversión. Y tenemos que reivindicar, como decía antes, nuestra literatura y ese texto del que hablará Eduardo Vasco, que es un homenaje a Madrid y a nuestra historia y que es uno de los grandes textos de nuestra literatura. No hay que olvidarlo y esto era un importante homenaje, entonces yo creo que se recuperará. Pues quedamos a la espera. No sé cuándo, José María, pero se recuperará y participarán todos ustedes. ¿Alguna pregunta más? No sé si tenemos que cerrar ya. Bueno, tenemos que cerrar. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta fiesta, ¿no?, que este rato que le hemos dedicado a Valle Inclán. Yo sigo con mis montajes. Ahora les contaba que he empezado a ensayar un espectáculo que se estrenará en el Círculo de Bellas Artes en junio, sobre Don Juan de Borbón, el Borbón Rojo. Y espero que nos veamos en los escenarios con Valle y con otros grandes autores. Gracias.